¿Os acordáis de esto que se llamó Plan B, que se celebró el año pasado en Madrid? Pues se va a celebrar en marzo en Roma, y uno de los puntos más importantes es el tema de refugiados, y a ver si pueden explicarnos, aunque también nos comenten un poquito, por supuesto, el texto que han escrito, cuáles va a ser sobre todo las líneas de acción que se van a empezar a seguir por parte del Plan B y en este caso pues supongo que por el ala izquierda del Parlamento Europeo, para intentar, a mí no me gusta hablar ni de crisis ni de refugiados, como os he dicho antes. Esto es simplemente una cuestión de, perdonad que mi opinión, de desplazados a la intemperie, en donde nadie se hace cargo de las vidas humanas. Entonces, bueno, perdonad la emoción y la pasión, pero al escuchar estos relatos, pues una todavía piensa más en lo que está sucediendo. Paso primero la palabra a Gonzalo y termina Miguel. Y bueno, a ver qué nos contáis. Gracias a todas y a todos por venir, gracias a Hora Getafe por organizar este acto, gracias a Lola, a Vicky, a Juan Carlos por prestarse a venir aquí. Gracias al fin y al cabo a quien habéis hecho posible que uno de los objetivos de este libro, que era dar pie a debate, a este tipo de espacio de reflexión, de encuentro, en el que cruzar reflexiones más sesudas como las que reflejamos en el libro, pero también la experiencia práctica y el qué hacer, ¿no? Empiezo con, aunque es verdad, como decía Lola, que a nosotros nos va a tocar más, sobre todo a mí, porque Miguel es más verso libre, hablar de nuestro libro, como decía aquel, y sobre todo hablar más de la distancia, de lo teórico, de lo europeo, de la crisis, y no tanto de la experiencia concreta, ¿no? que se le han contado Vicky y Juan Carlos. Sí que empiezo con una anécdota, la anécdota de cómo nace este libro y al fin y al cabo por qué estamos aquí, quiénes estamos. La historia de este libro empieza hace bastante, en un lugar muy alejado y sin embargo bastante cercano a la temática. Estamos Miguel, Urbán y yo en octubre de 2015 en el campo de refugiados de Tinduf, saharaui, en Argelia, y allí, con la distancia que nos daba el estar lejos de lo que entonces era el inicio de la crisis de refugiados, que había empezado precisamente en septiembre, ¿no? Pero estando tan cerca y constatando en primera persona las consecuencias de la no gestión por parte de la Unión Europea y de los Estados miembros, en este caso el Estado español, de una crisis de refugiados que lleva ya 40 años completamente paralizada, empezaban a preocuparnos bastantes cosas, pues teníamos ya la vista puesta en lo que estaba pasando aquí, ¿no? Nos preocupaba cómo se insertaba la llegada de más de 1 millón de personas en condiciones además bastante precarizadas a un continente atravesado por una crisis económica. Es decir, cómo encajaba la llegada de migrantes en un momento de austeridad generalizada. Nos preocupaba la xenofobia institucional que estaban desplegando algunos gobiernos europeos, intentando así quitarle el agua al ascenso de la extrema derecha, a ver si les quitamos así el discurso, cuando precisamente lo que hacían era normalizarlo. Y nos preocupaba especialmente esa distinción que entonces era incipiente y ahora, como ya habéis comentado, está bastante normalizada entre los refugiados buenos y los migrantes económicos malos. Y dentro de esos refugiados buenos ya empezamos a decir que, bueno, afganos, sirios, iraquíes sí, los demás, total, sus guerras no las conoce nadie. Una vez que nos quedamos con estos tres, bueno, los sirios sí que son la guerra que todo el mundo ve en la tele, iraquíes y afganos, total, ya hace tiempo, ¿no? Empezamos cada vez a segmentar más, y es una manera previa de proveer de derechos. Y en general nos preocupaba y nos interesaba saber cómo se insertaba esto que se viene a llamar, como decía Lola, crisis de refugiados, que nosotros tampoco la llamamos así, en las distintas crisis que atraviesa Europa, ¿no? Y nos parece que para eso, bueno, era muy interesante hacer un libro y no solamente responder al golpe de tuit, un libro que iba a salir en unos meses, al final ha tardado 1 año y pico en salir, porque bueno, ha habido 2 elecciones, 2 embarazos, viajes a Bruselas, o sea, las cosas de la vida. Por tanto, es un libro que al fin y al cabo habla de refugiados, pero habla también de muchas otras cosas. Habla del populismo xenófobo en auge en Europa, habla de la crisis en sí del proyecto europeo, habla del neoliberalismo y cómo se inserta la austeridad con la xenofobia. ¿Cómo ha respondido la Unión Europea a la llegada de más de 1 millón de personas? Nosotros identificamos un par de momentos. El famoso pacto de la vergüenza de la Unión Europea con Turquía fue simplemente el principio. Ya tenemos pactos similares con Mali, con Níger, con tantos otros países de África, en los que de alguna manera lo que está pidiendo a los países exteriores es que ejerzan de tapón, de Estado guardián, porque la Unión Europea, entre otras cosas, necesita de alguna manera alejar de las cámaras y de sus fronteras y de la opinión pública las violaciones de derechos humanos que se cometen cuando se repele a los migrantes. Porque claro, somos la cuna de un derecho humano. ¿Qué es eso de matar a personas en nuestras fronteras? Mejor que lo hagan otros por nosotros. Y además, si no lo hacen, yo nos vamos a encargar de amenazarles con quitarles la ayuda al desarrollo que cobran países exteriores, o de decirles que cualquier relación diplomática o comercial va a depender de que se plieguen a las necesidades migratorias de la Unión Europea.
Lo que a día de hoy ocurre es que la política migratoria es una política completamente externalizada. O sea, Europa ya no gestiona su migración. Y sin embargo, Europa necesita a los migrantes. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Europea, lo dice la OCDE, lo dice el FMI. ¿Qué pasa? Que lo que necesitan es migrantes precarizados, quebrados, sin derechos, para intentar con una tasa de explotación creciente compensar una tasa de rentabilidad decreciente. Es decir, como la economía cada vez está más en crisis, intentemos explotar más todavía a las personas, pero no solamente en el trabajo, sino pidiéndoles el doble por un piso, por ejemplo, por un alquiler. Cuando no tienes papeles, pagas lo que sea por entrar en un piso. O cuando no tienes derecho a la sanidad pública, contratas un seguro privado. O cuando tienes derecho a las pensiones porque no estás dado de alta en la seguridad social, contratas un seguro privado también de pensiones. Y aquí vamos alimentando nichos de mercado gracias a la precarización y la quiebra previa de los derechos, la desposesión de derechos de las personas migrantes. Nosotros hemos llamado al libro Disparen a los refugiados porque, aparte de ser un título un tanto provocativo, es también parte de una de las ideas de fondo principales del libro. Y es que es cierto, esta frase se la dijo hace exactamente un año una dirigente de Alternativa por Alemania, una de las organizaciones xenófobas alemanas en auge. Es cierto que se han disparado a refugiados como esta mujer pedía, decía, hacer lo que sea posible para evitar que estas personas entren en territorio alemán. Si hace falta, disparen a los refugiados. Y es verdad que han muerto gente a tiros en las fronteras europeas, pero han sido muy pocos. Es decir, muy poco comparado con, por ejemplo, los 5.000 que han muerto, que sepamos, en el Mediterráneo. Y esos 5.000 no los ha matado nadie a tiros. Están muertos porque ha habido decisiones de políticas públicas, de organismos elegidos supuestamente democráticamente, como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea, que ha decidido cerrar cualquier ruta segura y legal de acceso a Europa. Y ha dicho, jugaros la vida en el mar. Bueno, pues así han muerto, que sepamos, 5.000 personas. El libro tendría que haberse llamado Ahoguen a los refugiados. ¿Por qué es lo que está haciendo Europa? Ahogar a los refugiados. Y digo esto porque es verdad que hablamos a veces de Víctor Orbán, presidente húngaro del que hablaba Juan Carlos antes. Hablamos de las mafias de personas, hablamos de los grupos de extrema derecha que crecen por aquí y por allá, que evidentemente son el cáncer a combatir, pero muchas veces pareciera como si fuese una especie de espantapájaros, de señuelo, que nos dan las élites europeas para decir, mirad qué malos son, no miréis lo que hacemos nosotros, que al fin y al cabo es lo mismo. O sea, ellos no dejan de ser la consecuencia de ese cierre de fronteras, de esa política migratoria completamente inhumana. Porque Europa le ha declarado la guerra a los migrantes, no a las causas de la migración. Ese es el gran problema.